Hablemos de este caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, con Adán Augusto López. Le agradezco a Luisa Gutiérrez, Arturo Ávila, Juan Zavala y, por supuesto, a Rubén Moreira que nos acompañen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pedro, muy buenas noches. Compañeros. Arturo, ¿este caso de Bermúdez debe verse como una excepción o como una señal de que también dentro de Morena hay errores graves en materia de seguridad? Todo lo contrario. Debe verse como un ejemplo de que un gobierno no es comparsa de los delitos de un delincuente. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Lo voy a hacer muy breve. Cuando Felipe Calderón se enteró de Genaro García Luna, no fue menor quien le comunicó. El general Tomás Ángeles de Aguajare, a quien yo conozco personalmente, me dijo que en 2008 tuvo una reunión en Los Pinos con él y con Juan Camilo Muriño. Ahí le dijo: señor presidente, su secretario de Seguridad Pública está metido con el narco. El presidente le pidió pruebas. A las 2 semanas entregó 2 informes. Un informe acompañado de 35 datos, elementos, transacciones y de testimonios de 35 expolicías federales que habían sido despedidos por haber denunciado actos de corrupción. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Lo corrió y lo encarceló. Y solo hasta después salió de la cárcel y sabíamos que le habían fabricado los delitos. No solamente eso, el excomisionado de la antigua Policía Federal estuvo 4 años preso. ¿Por qué? Porque mandó 2 cartas a Felipe Calderón diciéndole también: señor, Genaro García Luna tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Lo ignoró y lo encarceló. En nuestro caso, un gobierno morenista, un gobierno de la transformación, ha dicho: nadie va a estar por encima de la ley. Es claro que nuestro gobierno no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, trátese de quien se trate, que esté acusado de un acto de corrupción o de un delito o de estar vinculado con el crimen organizado, sea investigado. Claro, debe de haber pruebas, ¿no? Y por supuesto que la autoridad judicial determine la responsabilidad. Luisa, este caso de Bermúdez ustedes lo han criticado duramente, pero ¿cómo le explican a la ciudadanía que el PAN no termina de asumir todavía por completo este caso de la responsabilidad de Genaro García Luna? Pues yo no creo que en realidad sea un tema de acción nacional. Creo que al final del día, si entendemos hoy que en pleno 2025 que Morena actúa como la chimoltrufia, ahora que está tan de moda, por cierto, el Chavo del Ocho, que como te dice una cosa te dice la otra, pues entonces entenderemos por qué dice que no defienden criminales, o podrás recordar cómo votaste en el caso de Cuauhtémoc Blanco para su desafuero. Es que ese es un tipo de respuestas, no existen tales. Al final del día hay que entender que sí sabía Adán Augusto, y lo sabía por una empresa de consultores que antes de entrar contrató, y que le explicaron en dónde estaba metido Bermúdez. Además, en las filtraciones que hubo en Guacamaya Leaks también se supo, y también se sabe que incluso no solamente Adán Augusto sabía, también López Obrador sabía de los nexos de Bermúdez con el crimen organizado. ¿Y Calderón no sabía de García Luna? Desconozco, seguramente él nos podrá decir. Lo que sí creo es que si me están preguntando una cosa y lo dicen con tanta vehemencia, pues creo que también hay que asumir y dar la cara cuando tenemos también certeza de que lo sabía Adán Augusto. Y lo más triste, lo más patético es escuchar en el Consejo Nacional de Morena gritándole a Adán Augusto: no está solo. Mira, esa palabra, para las que somos feministas y cuidamos los derechos de las mujeres, nos parece aberrante que se utilice un "no está sola", que se cambie. ¿Sí? Para que ahora se defienda no solamente a agresores sexuales como Cuauhtémoc Blanco, sino que ahora también no se quiera dar la cara en un caso tan específico en el que también, por supuesto, está involucrado Adán Augusto, el hoy coordinador de Morena. Coordinador Rubén Moreira, bienvenido. Le pregunto, ¿tiene el PRI la autoridad moral para señalar en este caso en específico, cuando hay antecedentes como fiscales de Edgar Beitia, como exgobernadores, como Eugenio Hernández, ligados a estructuras criminales? Bueno, lo primero que te quiero decir es que Morena tiene 3-4 semanas en medio de los escándalos, ¿no? Y que además está en una crisis que desgraciadamente para el país se va a seguir repitiendo, porque la realidad se está enfrentando a esa narrativa que ellos pusieron ahí de eficacia, de abundancia, de ser eficientes, y que no era cierta. Entonces, si nosotros nos fijamos, van a seguir teniendo estas crisis, porque a la señora Sheinbaum le heredaron un país violento, muy violento, quebrado económicamente, ella cercada por las camarillas políticas de López Obrador, sin espacio
para trabajar y con una profunda debilidad internacional. Ahora, investigar este y otros casos debe de ser la regla, la norma. Pero esto también destruye lo que se dijo de un Morena que supuestamente actuaba sabiendo qué hacer. En el génesis de la izquierda debería de estar la ciencia, la experimentación, la prudencia. No, tenemos una pandilla de demagogos, por un lado, que actúan como un Montessori, pero sin maestro. Hacen de todo y todos los días. Cuando López Obrador llega a la presidencia, acusa que el pasado gobierno tenía 77,000 barriles de huachicol. Cuando se va López Obrador, 340,000 barriles de huachicol, pero además con algo que no existía en el pasado, que es el huachicol fiscal. Y además, déjame te cuento, que durante López Obrador nació esto de los laboratorios del fentanilo. Entonces, más allá de quién tiene o no tiene calidad morales, resolvamos estos problemas, que la presidenta tome las decisiones, por más amargas que sean, y cambie el rumbo del país. Juan, en el caso de MC lo hemos hablado, el señalamiento que se hace más reciente es el caso del alcalde de Teuchitlán. Sí. Bueno, de manera muy puntual sobre el asunto del exsecretario de Seguridad de Tabasco, me da gusto que Arturo diga que ellos no van a lavarle la cara, que permiten que se investiga. Digo, en primer lugar, hoy las fiscalías son autónomas, entonces eso no está en el ámbito de competencias de Morena, sino que es en el ámbito de competencia de la fiscalía. Pero todo esto que dice Arturo, pues se contradice con dos cosas. Con lo que dice, por ejemplo, un actor no menor de Morena, que es el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, que reiteradamente ha salido a defender al coordinador de la mayoría. Y por otra parte, lo que se vio en el Consejo Nacional de Morena, Pedro, que fueron cantos de no estás solo. Bueno, no estás solo ¿frente a quién? Frente al ejército, frente al gobierno federal, que es de Morena, frente al gobierno estatal, que es de Morena, frente al Congreso Estatal, que es de Morena, frente al Congreso Federal, que es de Morena. Es decir, ¿frente a quién? No está solo. Pero más allá de eso, Pedro, más allá de que Morena prometió ser distinto y gobernar de manera distinta, y esto pareciera ponerlo en entredicho, pues nosotros seguimos en nuestra ruta de dar resultados. Aquí lo reconoció Arturo, me dio gusto, coincidimos. El estado que más ha reducido sus homicidios en los primeros 6 meses de este año es Nuevo León, y el tercero es el estado de Jalisco, porque el país me parece que merece más que esta discusión, pero resultados urgentes en materia de seguridad, y por eso los gobiernos de Movimiento Ciudadano no van a perderse en este tipo de acusaciones, sino que van a seguir gobernando para las mayorías. Te vi como queriéndote arrancar a responder a cada uno, Arturo. No, a ver, es que el cinismo y la hipocresía del PRIAN, ¿no?, que hoy está muy bien representado aquí, pues es de cuantificaciones sorprendentes, ¿no? Y de MC pues ni hablamos, ¿no? Porque en la banalidad y en los tenis naranjas y en los pésimos gobiernos que han llevado a cabo, ¿no? Pues tú lo reconociste, tú reconociste los resultados. Simple y sencillamente las cosas que ellos hacen. Yo te diría que el gobierno de la transformación tiene un termómetro muy importante, y no es el de la comentocracia, no es el de ellos, es el de la gente allá afuera. Son los otros datos, Y si tú revisas, no, son los datos del pueblo de México. Yo sé que ustedes no lo tienen porque no salen a la calle, no salen al territorio, no entienden lo que es tocar una puerta. Les cuesta un trabajo terrible irle a decir a alguien, salir a un mercado. Pero ¿sabes qué pasa? Lo entiendo. Porque si los vieran, ¿sabes qué harían? Les aventarían una cubeta de agua fría. Nadie quiere a los del PRIAN. Son el partido más rechazado. Y regreso. El gran elector que dice, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban nuestra gestión. Otros datos. Así como 27 encuestas, no otros datos, publicadas en el Universal, en el Reforma, en el Financiero, en el Economista, en el Heraldo de México, en todos los periódicos, ¿no? Entiendo que les duela, pero concluyo con algo. De las encuestas publicadas más recientes de todos los estados de la República, vamos a ganar 15 de 17 estados, y dos estados vamos también a tener todas las posibilidades de poder ganar también. ¿Sabes por qué me interrumpe? A ver, porque cuéntame. le duele muchísimo. Le duele porque sabe que es real. Lo entiendo perfectamente bien, pero ¿sabes qué? Allá afuera ustedes saben perfectamente bien que son una oposición
moralmente derrotado. Luisa. Pues mira, cuando te faltan argumentos, que ya le ha sucedido constantemente en la mesa, Arturo, ya cuando no sabe hacia dónde ir, empieza a hablar de encuestas, de otros datos, utopías, mundos felices. Pero La mira, lo utopía es cierto, muy bonita, sí. lo cierto es que sí hay que ser responsables con el tema de que estamos hablando. Lo cierto es que la inseguridad de nuestro país es algo que están viviendo, aunque me sigas haciendo así, No, es algo que viven estoy miles viendo nada de más. mexicanos. Y lo cierto es que tú solamente lo tomas a manera de burla. No, no es burla. Cuando hay familias que pierden a sus jóvenes, cuando hoy hay Con muchos Felipe jóvenes Calderón. que incluso también prefieren Felipe trabajar Calderón. o irse de México, porque la seguridad es imposible. Cuando también hay muchísimos jóvenes que no encuentran opciones de empleo. Cuando hoy incluso los jóvenes ya no tienen opciones para jubilación. Pero ahí sí, tienes aquí al político, al diputado de Morena, riéndose y tomándoselo toda broma. A ver, volvamos a lo mismo. ¿Sabía o no Adán Augusto? Claro que lo sabía. ¿Hay antecedentes de que ya tenía la información respecto a Bermúdez? Claro que la sabía. Y por transitividad también lo sabía Andrés Manuel López Obrador. Que hoy no sepan cómo defender esa situación ante lo evidente, ante lo que sucede en Tabasco, ante la Pax Narca que abundó mientras Adán Augusto fue gobernador. Lo cierto es que tienen que dar la cara al respecto. Ojo, y vuelvo a lo mismo para que no me vuelvan a preguntar. Que se investigue lo que se tenga que investigar y a la persona que se tenga que investigar. Por Dios santo, cuando Felipe Calderón, yo no tenía ni 15 años, o sea, me encantaría poder hablar de ese tema. Yo no conozco a Genaro García Luna, pero tú sí conoces a Adán Augusto, sí, y claro. seguramente tú conocías también a Bermúdez, No, y no seguramente conocía a tú, Bermúdez. así como siempre, presentas puntos de acuerdo y solicitudes. Sí, lo vamos a presentar. Por favor. Y vamos a perseguir al cártel inmobiliario. Por que te quede muy favor, claro. hablemos Con de todo eso. lo vamos a Me perseguir. encanta En la otra idea. mesa lo hacemos. Coordinador. Siempre me corre al debate. Adelante. Bueno, primero, Calderón, y no lo estoy defendiendo, fue presidente hace 20 años, creo, ¿no? Ahí empezó hace 20 años y lo traen a la mesa cuando hoy el país está viviendo cosas distintas y que tiene urgencias que resolver. Segundo, López Obrador, para llegar al poder, utilizó la polarización como un buen demagogo, enfrentar a todos contra todos, extrapolar situaciones, magnificar otras, vestirse de lo que no era. Y al tiempo, hoy se tiene que enfrentar con realidades. Y allí empiezan esos crujidos dentro de Morena. Hago un paréntesis, pareciera que esto que estamos viviendo también responde a un pleito interno, porque la ineficiencia del gobernador May pues es gigantesca, ¿no? Se han perdido en Tabasco 25,000 empleos, solamente en Tabasco. 300 comercios, restaurantes han cerrado en Tabasco, y a decir de la Cámara Nacional de Comercio es por la falta de dinero, porque Pemex debe 2 billones de pesos. Entonces estamos metidos en este problema que nos llevó Morena a tal situación. Por otro lado, los números no son para estar contentos. Primero, porque hay opacidad. No sabemos en realidad cuántos homicidios están sucediendo en este país por muchas cosas que ya se han comentado. Segundo, porque no hay una coordinación entre los estados y la federación. Si no, veamos el caso terrible. Esta semana tuvimos otro alcalde asesinado, o exalcalde asesinado en Puebla, otro atentado en Michoacán, la opacidad de lo que está sucediendo en Guerrero. Por cierto, fue la presidenta de la República a decir que estaba mejor que el Otis. Oye, está todo derrumbado, ¿eh? No ha habido apoyo para la gente. Entonces, en eso estamos, y este país va a seguir padeciendo porque la realidad está alcanzando a la demagogia de Morena. Juan. Sí, yo creo que lo frívolo es fijarse en el color o hacer alarde del color de unos tenis, como ahorita aquí lo comenta Arturo. Yo creo que lo serio es dar resultados, y el gobernador Samuel García los está dando, y de sobra en Nuevo León. Se está construyendo una nueva línea de metro, las carreteras, la carretera interserrana, y otra vez, Arturo, los resultados en materia de seguridad, que no solamente reconociste tú, reconoció la presidenta de México y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Pero de todo lo que dije, y está bien que Arturo hable del PRIAN, etcétera, pero no respondió que hay figuras. El presidente del Senado de la República, Pedro, que es una figura no menor en Morena, que sale a respaldar al coordinador de la mayoría en el Senado, y que muchos militantes salen ahí a defender al coordinador de la mayoría. Me parece que si esa es la actitud de Morena, el no a la impunidad y el sí a investigar a funcionarios vinculados con el crimen organizado, porque de eso estamos hablando. Esta banda criminal, la Barredora, se dedicaba
robo y venta de huachicol, extorsión y obviamente la venta de la comercialización de drogas, pues entonces me parece que eso se tendría que mostrar en el seno de su Consejo Nacional. ¿Fue un error o un acierto, Arturo, el grito de no está solo el día de ayer durante esta reunión? No era un tema del Consejo Nacional. Me parece que todas y todos los compañeros tienen libertad de hacer lo que quieran. Hubo una pequeña expresión en la presentación del senador, pero me da la impresión de que el Consejo era muy claro. A la persona que hicimos un posicionamiento para apoyarla, todas y todos los consejeros nacionales, todas y todos los gobernadores, todas y todos los diputados y senadores, fue a la presidenta de México. Un posicionamiento público que era parte del Consejo Nacional, además de otros 4 puntos de los que ya hablaste con la presidenta Luisa María Alcalde. Así es que el Consejo Nacional era para respaldar a la presidenta. Una expresión que fue una expresión de algunas personas, ha sido una narrativa de comunicación para especular y para magnificar un tema que, en mi opinión... Entonces son pues pocos los que apoyan a Dan Augusto en Morena. No, esa es la oposición. Aquí lo estamos. Pues esa es la oposición. Siempre sacando de tratar de contexto. Otra cosa que me parece relevante mencionar. Rubén Moreira es un hombre inteligente que ya fue gobernador. Y él entenderá que una política pública que es equivocada puede tener efectos en términos de la tendencia de política de gobierno. Si tú revisas la materia de seguridad, desde Felipe Calderón la tendencia subió hasta 2019. Solo hasta 2019 empezó a bajar con una política pública distinta. Es decir, hay una responsabilidad, por supuesto, multianual, compartida entre los gobiernos del PRI y del PAN. Pero no solamente eso. Dice Rubén Moreira, ¿es que Arturo regresa al 2006? No, la sentencia es de 2023, Rubén. La sentencia y la condena es de 2023. De hecho, Genaro García Luna fue condecorado por el gobierno de Felipe Calderón, y no solamente eso, fue contratado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para hacer, a través de su consultora GLOC, si no me equivoco, trabajos de espionaje, trabajos de investigación y de inteligencia, ¿no? Incluso una de las investigaciones por las que tiene que devolver dinero tiene que ver con actos de corrupción que estaban vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto. Así es que, perdón, pero hablar del 2006 no es cierto. Estamos hablando de una serie de acontecimientos que llegaron a pasar hasta el gobierno del PAN y del PRI, que son exactamente lo mismo, el PRIAN. Rubén, ¿quiere responder? Sí, claro, 6 años de López Obrador son de una tremenda ineficiencia. Un tipo que además posicionó en el mundo la impunidad con aquella famosa frase de abrazos y no balazos, que nos tienen complicados, por ejemplo, con la relación de los norteamericanos. Decir que bajaron los homicidios es una temeridad tremenda. López Obrador tuvo 200,000 homicidios. Pero además, cuando dicen que bajan las cifras, yo te quiero decir rápidamente los 3 grandes engaños de López Obrador. Primero, la clasificación de las personas asesinadas que se trasladan, y eso se dio sobre todo en la Ciudad de México, a un casillero que se llama muerte no determinada. Aquí en la Ciudad de México fue eso tremendo con el señor Harfuch. Segunda, el crecimiento de las personas desaparecidas es impresionante. Y tercero, está en la misma página de la Secretaría de Seguridad, donde desapareció la columna que decía fuentes abiertas. Ese es el problema que tiene este país. Oye, Rubén, ¿me permites preguntarte solamente algo antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya nos está ganando? Tú fuiste gobernador de Coahuila. Como gobernador, ¿es posible saber en qué andan tus secretarios? Sí. O sea, ¿sí estás enterado de todo lo que hacen? Tienes tú un sistema de información, no sabes exactamente todo, ni puedes ser tú exactamente relacionado con lo que ellos hagan. Pues hay muchas horas del día que tú no los vas a ver, pero lo que sí te puedo decir es que el señor Maín no ha podido arreglar el problema. Lo que sí te puedo yo decir es que no hay una política pública estable en este país. Y te doy un dato, no hay coordinación con los gobernadores. Se está mintiendo. Los grandes demagogos del mundo han engañado a los pueblos sabios. Muy bien. Los grandes demagogos del mundo, Hitler entre ellos. Luisa, breve, por favor. Pues eso, nada más al final del día también preguntar por qué, si todo va a ser en búsqueda de la transparencia, hoy por qué el gobierno de Tabasco también reserva información respecto a los bienes de Bermúdez, por qué el gobierno de Morena hoy también pareciera que está escondiendo la información debajo de la cama como si así fuera a desaparecer. Y solo un tema, mira, de verdad, Morena, insisto, cada vez que se queda sin argumentos busca aventar o incluso recordar
narcos del pasado. Y tan ha sucedido que en tiempos pasados hasta se habló de las estatuas de Colón y era el gran malvado ahora de México. Mira, hay que hacerse responsables. No, eso es algo que no sabe hacer Morena. Hasta en tanto eso suceda, vamos a seguir las y los mexicanos condenados a su mal gobierno. Juan. Mira, Pedro, en México, del 2006 a la fecha, han habido más muertes de las que han ocurrido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos visto las imágenes, es una guerra con tanques, con drones, con aviones, con gente en la tierra, con soldados, con marinos. Aquí tenemos más muertes. Y frente a eso me parece que el país, ya que Morena le está fallando en su promesa de ser distinto y diferenciarse, una opción seria, que es la del Movimiento Ciudadano. Por eso estamos, como los dos gobiernos estatales de Nuevo León y de Jalisco, reduciendo los homicidios. Eso necesita el país, una opción distinta. Les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros. Seguimos platicando la siguiente semana. Vamos a regresar. La ficha de la semana.